Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Camilo Calderón Carvajal y en esta oportunidad compartiré con ustedes algunos aspectos sobre el impacto político y o jurídico, económico, social, ambiental y cultural del proceso constituyente de 1991 en el marco del curso Derecho Constitucional Colombiano 1. Para iniciar, es importante tener en cuenta que en el año 1991 nació una nueva constitución política de Colombia, es decir, se constituye una nueva hoja de ruta para el funcionamiento del Estado en Colombia. De esta manera, el 4 de julio de 1991 comenzó una nueva etapa para los derechos y libertades de todos los colombianos, nueva etapa que sigue vigente a la fecha con una serie de reformas claramente, pero que a la fecha constituyen la fuente principal de derecho o norma de normas que consagra los deberes y derechos de los ciudadanos y las instituciones estatales en nuestro país. Adicionalmente, se rediseña el andamiaje institucional, dando lugar a creación de nuevas entidades estatales, como lo veremos más adelante. Es importante tener en cuenta que, tal como lo argumenta Néstor Osuna, juez de la Corte Constitucional Colombiana durante el periodo 2005-2010 y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externada de Colombia, si hacemos un paralelo entre la Constitución Política de 1991 versus la Constitución de 1886, evidenciando un rango de transición de más de 100 años, vemos que en la Constitución de 1886 se consagra una gama de derechos restringida a cierta población del país y de esta manera no se consagraba la inclusión de catálogos de derechos específicos para personas tales como las mujeres, población indígenas, LGBTI y ciudadanos con poca o nula estabilidad económica. De esta manera, en algunos textos es posible encontrar que la Carta de 1991 de Colombia se establece como una carta de derechos, toda vez que se reconoce al Estado con unas obligaciones específicas en materias de derechos humanos elevados al rango constitucional mediante la catalogación como derechos fundamentales. Ahora bien, antes de dar a conocer el impacto social, económico, político, jurídico y cultural de los cambios introducidos por la Constitución Política de Colombia de 1991, es necesario tener en cuenta que la estructura de la Constitución Política de Colombia se compone como un cuerpo normativo que está integrado por dos partes. Una parte dogmática que contiene los valores y principios que rigen al Estado, dentro de los cuales encontraremos los principios que rigen la gama de derechos que se reconocen por parte del Estado colombiano, y adicionalmente una parte orgánica que define la estructura institucional del Estado para el cumplimiento de sus fines. Es así como, en cuanto a los cambios a nivel político y jurídico del proceso constituyente de 1991, se encuentran principalmente los siguientes. Primero, se establece un nuevo tipo de Estado, toda vez que se establece a Colombia como un Estado social de derecho. De esta manera podemos ver que dentro de la primera parte de la Constitución encontramos que se establece Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades eh, territoriales. De esta manera, al establecerse Colombia como un Estado social de derecho, se da una prevalencia a los derechos humanos. Adicionalmente, se establece una nueva tipología de democracia, la cual corresponde a la democracia participativa, en la cual los ciudadanos, parte de la nación, ejercen su soberanía a través de el voto, de manera directa o indirecta, para este caso a través de los mecanismos de participación ciudadana. Adicionalmente, se establece el voto programático, a diferencia de la Constitución de 1991, es decir, se vota por el programa que pretenda ejecutar el candidato mediante el proceso de selección democrático y no por la persona. Adicionalmente, como mecanismos de descentralización, se puntualizan específicamente la descentralización territorial
con la elección popular de gobernadores y alcaldes, que pues ya venía existiendo, pero puntualmente la elección de gobernadores a partir de la Constitución de 1991 y la existencia de entidades territoriales. Adicionalmente a la descentralización por funcional o por servicios, con la puntualización sobre la existencia de entidades descentralizadas en relación a la naturaleza de su actividad, como lo son los establecimientos públicos, las sociedades de economía mixta y las superintendencias, que entran a ser puntualizadas directamente con una serie de funciones bajo las figuras de vinculación o adscripción a las entidades cabeza del sector. Y adicionalmente la descentralización por colaboración, en el sentido de que se puntualizan los principios de la función administrativa y cómo los privados pueden entrar a ser colaboradores del Estado a través de la prestación de los servicios. Adicionalmente, se crean nuevas entidades públicas. A nivel territorial, se convierte las intendencias y las comisarías en departamentos y se crean las entidades territoriales indígenas o los territorios indígenas. Adicionalmente, se crean nuevos órganos que entran a formar parte del Estado, como lo son la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Vicepresidencia de la República y la Comisión Nacional de Televisión. Ahora bien, en cuanto a los cambios a nivel económico del proceso constituyente de 1991, se encuentra básicamente la puntualización de las funciones del Estado en materia de intervención en la economía. De esta manera se clasifica el concepto de intervención en la economía y se precisan las funciones del Congreso y del Presidente de la República en esta materia. De esta manera podemos encontrar que a lo largo de la Carta Política se establece una serie de funciones que entra a tener el Estado colombiano en materia de protección a la economía, como lo son la protección a la propiedad privada, la defensa de la libre competencia económica en el sector privado y la explotación de los recursos naturales. Adicionalmente, se reconoce al Banco de la República como un organismo autónomo para permitir estabilidad en el manejo de la economía y reducir la inflación, y se crea constitucionalmente el concepto de banca central. En cuanto a los cambios a nivel social del proceso constituyente de 1991, se encuentra que la constitución política, como se mencionó al inicio de esta presentación, se reconoce como una de las constituciones más completas, avanzadas y pioneras en América Latina a nivel de introducción de los derechos humanos dentro del rango constitucional. Eh, Esto debido a la inclusión al bloque de constitucionalidad de las diferentes cartas y tratados en materia de derechos humanos. De esa manera encontramos que dentro de la Constitución Política de Colombia se pueden encontrar la consagración de derechos individuales o derechos fundamentales, pero también derechos colectivos y derechos asistenciales. En cuanto a los derechos fundamentales, los encontramos consagrados en la Constitución Política dentro de la primera parte, capítulo 1 de la Constitución, de los derechos fundamentales, dentro de los cuales encontramos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a los derechos de participación política, como lo son elegir y ser elegido, y las diferentes libertades de culto, de pensamiento, de expresión, y la libertad de prensa inclusive, pero adicionalmente encontramos también la gama de derechos económicos, sociales y ambientales, respecto a estos últimos considerados, es decir, los derechos ambientales considerados como derechos colectivos. Y adicionalmente encontramos toda la gama de derechos asistenciales que le imponen una carga directa al Estado en materia de responsabilidades con respecto a la asignación directa de gasto público para la garantía de derechos como el acceso a la salud, considerado un derecho asistencial. Adicionalmente, dentro de los cambios a nivel social del proceso constituyente se crea la acción de tutela como uno de los mecanismos de acceso a la justicia para la defensa de los derechos fundamentales. Dentro de los cambios a nivel ambiental del proceso constituyente de 1991,
se encuentra que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, la Constitución de 1991 fue la primera en la región en exigir al Estado un respeto especial por el medio ambiente. De esta manera podemos encontrar que dentro de los diferentes artículos que conforman la Constitución política, especialmente el artículo octavo, 58, 63, 71, 88, 226, 300, 310 y 313, por mencionar solamente algunos, se encuentra que se consagran específicamente temáticas relacionadas directamente con el medio ambiente, como lo son el derecho a vivir en un medio ambiente sano, la función ecológica de la propiedad, la libertad de empresa y medio ambiente, el derecho procesal ambiental, todo lo relacionado con tierras baldías, la protección del medio ambiente y la integración ecológica internacional. En cuanto a los cambios a nivel cultural, finalmente, el proceso constituyente de 1991 se encuentra que esta constitución permitió la protección a la diversidad étnica y las riquezas culturales de la nación colombiana. Eh, Esto debido a que el proceso constituyente de 1991 fue un proceso de inclusión que buscó integrar a las minorías que históricamente habían sido aisladas de la participación política, eh, económica y social del país. De esta manera encontramos que la cultura se reconoce como un derecho fundamental. Y por mencionar solamente algunos artículos de la Constitución que consagran el de- una relación directa con el reconocimiento de la cultura como derecho fundamental, encontramos el artículo 2, 7 y 70 de la Constitución. Artículo 2, en donde se reconoce como uno de los fines esenciales del Estado el de facilitar la participación de todos en la vida cultural de la nación. En artículo 7, en donde se señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y el artículo 70, en donde se establece que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura a todos los colombianos en igualdad de oportunidades. De esta manera, como se puede evidenciar a lo largo de esta presentación, la Constitución Política de Colombia introdujo una serie de cambios a nivel económico, político, jurídico, ambiental, en el marco de los cambios que se gestaron a partir de finales del siglo XX, cambios que siguen vigentes a la fecha y que han introducido al país en unas nuevas prácticas de inmersión de las comunidades históricamente excluidas a nivel nacional. Gracias por su atención. Para efectos de esta presentación, se tuvo en cuenta la sentencia C-1051 01, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, y el diferente articulado de la Constitución Política citado en la presentación antes realizada. Gracias por su atención.